Sí, ingeniero. Sí, De la segunda clase. sí, suele ser un poquito tedioso porque lo grabo de OBS y después así. Pero vamos a tratar de siempre seguir haciendo esa línea. Era como al principio. Pero se escucha bien. Jóvenes, hicieron lo que les pedí. Sí, ya vimos las clases. Vimos, no me suena a todos. Bueno, esperemos que sí. Vamos a ir, jóvenes, entonces directamente a nuestro PDF y vamos a ver si es cierto cómo estamos. Habemos 22 personas, 23 conmigo, y vamos a hacer varias consultas. Aquí estamos. ¿Qué ven en sus monitores, jóvenes? El libro. El libro. Habíamos acabado mecánica, habíamos pues, hablado de densidad, entramos en un debate muy interesante, dimos introducción a presión, hablamos de la presión atmosférica y habíamos dicho que iban ustedes a trabajar lo que es presión y profundidad y ley de Pascal. Bueno, haciendo un recuento de esta parte, chicos, como seguramente vieron ustedes, pues se trabaja tomando en cuenta una sección del mismo líquido, del mismo fluido, un elemento fluido. Esto es como que fuese un sólido realmente, jóvenes, porque el mismo efecto que sucede sobre ese elemento fluido, que son las presiones en todas sus caras, también ocurre, jóvenes, directamente sobre si fuese un cuerpo sólido sumergido en el sistema. Aplicando, jóvenes, lo que es la sumatoria de fuerzas igual a cero, en este caso largo del eje Y, según primera ley de Newton, y estableciendo la idea, jóvenes, recordando que presión es igual a fuerza entre área, y que la fuerza, jóvenes, que son las fuerzas las que tenemos que analizar cuando hacemos el cálculo o hacemos el análisis de diagramas de cuerpo libre, que la fuerza es igual al producto de la presión por el área. Miren, ¿qué es lo que sustituyen aquí? Aquí tenemos la presión positivas para arriba, ojo, positivas para arriba. Esta es la presión en la parte inferior de ese elemento fluido, menos la presión más un diferencial de presión pequeño por el área, debido, jóvenes, a que eso ocurre en la superficie, menos porque va hacia abajo. Y algo que no se nos puede olvidar siempre, jóvenes, es que un elemento que tiene masa obviamente tiene peso, y el peso en este caso es el peso del elemento fluido, que es un diferencial de peso dado a través, jóvenes, de una relación que seguramente vieron en el video y está explicada directamente aquí, miren, que es el producto de la diferencial de masa por la gravedad, y eso a su vez es igual a ρGA por el diferencial de Y, que es la altura a la cual está el sistema. Cuando se hace todo eso y se reordena, jóvenes, y se acomoda todo, dividiendo todo entre A, por ejemplo, bueno, de hecho el área aparece en todo, fíjense. Al aparecer en todos los elementos igualados a 0, se saca de factor común, el área básicamente se cancela. Y al final tenemos que el diferencial de presión con respecto al diferencial de Y es igual a menos ρ por la gravedad. Acomodando ese diferencial, jóvenes, de presión, lo que hacemos, jóvenes, es integrar. Miren, despejando de ella al otro lado, lo que se hace es aplicar la integral, miren, de la presión 1 a la presión 2 y de la distancia 1 a la altura 1 a la altura 2, y al final, jóvenes, se resuelve y se encuentra esta relación. Todo eso está en el video, ¿verdad, chicos? ¿Los que vieron? Sí. Sí, ingeniero. Y se llega a esto. Esa es una parte algebraica que ya está ahí, jóvenes, que quiero que la vean, pero Sí, al ingeniero. final lo que nos interesa es aplicar la ecuación, pero es importante saber de dónde viene todo esto. Entonces, jóvenes, obtenemos esta relación que dice que presión 2 menos presión 1 es igual a menos ρg por la diferencia de alturas. Eso es para presión en un fluido de densidad uniforme. Ahora, esta ecuación, jóvenes, se puede involucrar con otra ecuación y poder reescribirla nuevamente. Entonces,
esta misma presión para un fluido de densidad uniforme se puede escribir de esta manera. Miren, es la misma que está anteriormente. Donde presión, que hablamos de presión general, es igual a P sub 0 más ρ GH. Donde P sub 0, jóvenes, puede ser la presión atmosférica. P, jóvenes, podemos hablar de referenciarnos a ella como la presión absoluta. Y esto es importante. El producto de la densidad del fluido por la gravedad, por la altura a la cual estamos localizando la presión, se conoce como presión, ¿qué, jóvenes? A ver si se acuerdan. ¿Qué presión es esta? Manométrica. Manométrica. Perfecto. Esa es una presión manométrica. Las presiones manométricas, jóvenes, son exclusivamente presiones debido a un fluido, a la presión que ejerce un fluido. Cuando hablamos de presión absoluta, simplemente hay que sumar a todo eso la presión, ¿qué, jóvenes? Atmosférica, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo. Sí, ingeniero. Muy bien. Esta ecuación es la que vamos a utilizar de manera más general. Miren, ¿no? De hecho, chicos, si yo mando la P sub 0 de regreso, pongo que P menos P sub 0 es igual a ρ GH. Es otra forma, jóvenes, de decir que la diferencia entre la presión absoluta menos la presión P sub 0, que generalmente a veces es la presión atmosférica. Ojo, la presión atmosférica se aplica cuando un sistema está expuesto a la atmósfera, está abierto. Eso es igual a la densidad de gravedad por altura, que corresponde a la presión manométrica. Quiero, jóvenes, que me guarden esta relación. Esta ecuación es la que vamos a utilizar bastante. Y también el concepto de presión manométrica. Fíjense que algo interesante que sucede, jóvenes, siguiendo un poco la idea de este esquema, este dibujo, es que no importa la forma que tenga un sistema. En este caso todos están abiertos a la atmósfera, miren, jóvenes. Sin importar, jóvenes, la forma que tenga, o incluso el tamaño, el espesor y todo eso, pero si tenemos, jóvenes, un fluido a la misma altura, la presión no cambia, la presión es la misma. Eso es un concepto muy importante. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Hasta este concepto de lo que es presión. Todo bien, ingeniero. Todo bien. Todo ese análisis, como le digo, ya está establecido, ya está dado. El que no lo ha visto, por favor, vea. Tenemos este fin de semana para avanzar en eso directamente. Para el día lunes, hacer ejercicios tanto de Pascal como lo que vamos a ver hoy. Aparte de Pascal, vamos a dar una introducción a lo que son el principio de flotación. Miren. Y vamos a ver problemas posiblemente el lunes. Ya miremos algunos problemitas. Y martes. De ahí les voy a compartir una guía, jóvenes, este fin de semana. Y el video, obviamente, de la clase de hoy. Aprovechándonos, jóvenes, de todos estos conceptos de la presión, fuerza y todo eso. Un científico francés de nombre Blaise Pascal, que estuvo allá, que él vivió allá por el siglo XVII, entre los años 1623 y 1662. Él reconoció este hecho, el hecho de que un cuerpo, jóvenes, herméticamente cerrado, un cuerpo cerrado, donde está un fluido, jóvenes, internamente, ese fluido, jóvenes, ejerce presión en todas las partes del recipiente igual, o sea, esa presión no cambia, aunque cambie la forma o vaya cambiando los espacios donde esté ese fluido encerrado. Ahora, la presión no varía, la presión permanece igual. Sin embargo, jóvenes, esa presión, que nosotros ya vimos que la presión de manera general es igual a fuerza entre área, nos dice entonces que si yo tengo un fluido encerrado, jóvenes, eso es importante, y sobre ese fluido en ciertas zonas se ejerce una presión, ese fluido va a ejercer la misma presión sobre cualquier otro punto dentro de ese sistema. Y uno se preguntaba, bueno, en ese momento uno diría, bueno, ¿y por qué es tan importante esta idea si la presión no varía? Porque eso indica, jóvenes, que nosotros podemos jugar con la fuerza y con el área.
¿De acuerdo, chicos? Sí, ingeniero, Eso es claro. lo que indicaba, Pascal, siempre y cuando el fluido estuviese encerrado. Entonces, nace una ley conocida como la ley de Pascal, que dice lo siguiente: que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución, escuchen bien, a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Y este es el principio base, jóvenes, para lo que nosotros conocemos como las gatas hidráulicas, como los sistemas hidráulicos para levantar vehículos, como sistemas de garras hidráulicas que han existido por muchos años, incluso el principio de algo muy importante, jóvenes, como es el sistema de frenos que utilizamos en nuestros vehículos actualmente. Creo que habíamos discutido algo de eso la vez pasada, ¿se acuerdan? Que habíamos estado incluso algunos experimentos que alguien me solicitó por ahí, y vimos ahí unos experimentos de fluidos donde mencionábamos el del disco. Bueno, siendo así, jóvenes, entonces Pascal establece lo siguiente. Quiere decir, jóvenes, que si yo tengo un fluido encerrado, como en el caso miren, de este dibujo, miren, donde tengo una sección de área en una zona y una sección de área en otra, pero el fluido todo es el mismo recipiente, miren, conectado con un fluido X. Resulta el caso, jóvenes, que la presión ejercida por ese fluido en cualquier punto se transmite de igual manera a cualquier parte del fluido y cualquier zona que esté en contacto con ese fluido. Por lo tanto, jóvenes, si yo aplico una fuerza 1, que puede ser una fuerza muy pequeña, a una sección de área en particular, eso me genera una presión. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Fuerza 1 entre área 1 me genera una presión. ¿De acuerdo, chicos? Sí, de acuerdo. Pero la presión no cambia, ¿verdad? Y como el fluido está encerrado en ese recipiente o en ese sistema, ese fluido, jóvenes, va a ejercer la misma presión, miren, sobre otra sección de área, que puede ser una sección de área A2, pero también es capaz, jóvenes, de cambiar esa fuerza a una fuerza F2. Lo que sucede, jóvenes, es que la razón entre esa fuerza y área hace que el sistema permanezca constante. Es como en lo que hablábamos de la densidad, ¿se acuerdan? Que decíamos nosotros, no importa el material, no importa, hemos dicho, qué tan grande o pequeño sea una pieza, un elemento, si es del mismo material, no importa la masa. Cambia. ¿Ok? No importa la masa ni el volumen, siempre, si sabemos el material, ese no cambia. Algo similar, ojo, no igual. ¿Ok? Algo similar podemos pensarlo acá. Lo único que sucede aquí, jóvenes, es que las presiones, esto ocurre, jóvenes, siempre y cuando el fluido esté encerrado. Encerrado quiere decir, jóvenes, que no haya fuga de presión hacia ningún lado, herméticamente sellado. ¿De acuerdo, muchachos? Y condiciones de fluidos incompresibles es muy importante. Ahora, muchos de esos fluidos utilizados para eso, jóvenes, son algún tipo de líquidos muy especiales, como el famoso líquido de frenos, o algún tipo de aceite, como los aceites utilizados en esas gatas hidráulicas. Por lo tanto, jóvenes, entonces, al establecer esa idea que la presión no cambia, podemos decir que la presión en un punto 1 del sistema encerrado puede ser igual a la presión en un punto 2 o en un punto 3, etcétera, donde cada punto, jóvenes, es una relación entre fuerza y área. Miren, fuerza 1 entre área 1 va a ser igual a la fuerza 2 entre área 2, y esta razón nunca va a variar. Por eso nace, jóvenes, esta ecuación de esta forma, se escribe de esta manera, miren, donde esa ley de Pascal, que es muy sencilla de utilizar, muy sencilla de entender actualmente, ojo, y que fue descubierta por Pascal, permite una gran aplicación a nivel ingenieril o a nivel de la industria. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos. Sí, ingeniero, ahí también podemos usar, ¿verdad? P1 igual a P2 en vez de P igual a F1 entre A1. Ojo, sí, así como lo tengo acá, claro. Mire, de esa forma, P1 igual a P2, que es F1. Lo que sucede es que al final, como las presiones son iguales, lo que debo jugar yo con la fuerza, porque la fuerza 1 y la fuerza 2 no necesariamente son iguales. Pero, para que esta razón sea igual a esta, se compensa entre las áreas. ¿A qué me refiero, jóvenes? Si yo aplico una fuerza 1
a una sección de área más pequeña y quiero, jóvenes, que levante un vehículo, como en este caso, cuyo peso puede ser hasta 10 veces mayor que la fuerza aplicada, miren, necesito entonces aumentar el área en compensación. Es como esas grúas, jóvenes, esas grúas que levantan los vehículos cuando hacen algún tipo de arreglo en los talleres. En los talleres más que todo de balanceo y todo eso. Bueno, entonces esta va a ser nuestra ecuación base según la ley de Pascal. Ya la vamos a usar más adelante. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Cuando usemos estas ecuaciones, jóvenes, se van a dar cuenta de lo sencillo que es trabajar con ellas. ¿Me van siguiendo, muchachos? No los escucho. Sí, Muy bien. pero la presión no cambia, ¿verdad, profe? No, la presión es la misma. Ese es el principio base de este sistema. Ojo. O sea, que lo que puede cambiar sería la fuerza de un lado y de otro. Sí, claro. Es como, vaya. Ustedes se han fijado que para levantar un vehículo en esos sistemas de... ¿Cómo es que les llaman, chicos? Son esas... se me olvidó ese equipo que usan para levantar los vehículos a veces en esos lugares donde... Plataformas móviles. Sí, cambian llantas y todo eso, ¿verdad? Sí. Ahora hay sistemas también eléctricos, pero el sistema hidráulico es de los mejores que ha habido y de los más antiguos. Si yo quiero levantar un carro, jóvenes, que pesa 1200 kilogramos, perdón, que tiene una masa de 1200 kilogramos, tiene un peso grande, yo no ocupo aplicar una gran cantidad de fuerza sobre el sistema. Es como, bueno, no nos vayamos tan lejos, jóvenes. El peso del carro en el que andamos o el que nos transporta, jóvenes, es enorme, ¿están de acuerdo? Sí. Tenemos un bus con un montón de pasajeros, jóvenes. Sin embargo, miren, el pedal que detiene toda esa carrocería con las personas al momento de frenar es pequeño. Y de hecho, la fuerza que aplica la persona que va manejando es nada comparada con todo el peso que tiene ese enorme bus con todas las personas. Entonces, con una fuerza pequeña, jóvenes, una fuerza pequeña F1, yo soy capaz, o nosotros somos capaces de detener un sistema que es mucho más pesado. El peso es una fuerza. Pero aquí se compensa. El área de sección, jóvenes, inicial es un área 1, que es el área, jóvenes, donde está el primer pistón, que es el que empuja el fluido. Pero ese fluido, jóvenes, se distribuye en las llantas sobre otros pistoncitos y entonces ya tenemos un área 2. Miren, debido a que el área 2 es mayor que el área 1, compensa la fuerza 2, que también es mayor que la fuerza 1. Pero al final, jóvenes, ambas razones, ¿cómo son? ¿Cómo serían ambas razones entre la fuerza y área? Según el principio de Pascal. Equivalentes. Iguales, sí, iguales, totalmente iguales. ¿Ok? Iguales. Entonces la presión no cambia, pero las fuerzas y el área sí varían. Ahora, uno compensa a la otra. ¿Ok? La fuerza compensa el área, o el área compensa la fuerza. Cualquiera de los dos. Al final, jóvenes, la presión es la misma, principio de Pascal. Seguramente más de algunos de ustedes va a trabajar con el experimento de Pascal. Entonces todo depende de cómo esté yo puedo autorizar o no algunos trabajos de esos. No quiero que todo el mundo se enfoque en ese principio, porque hay muchos otros más, jóvenes. Pero es un principio muy básico, muy importante y muy bonito. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos, chicas. No. Nadie más. Muy bien. Hablando un poquito, jóvenes, también de lo que es las presiones, hablamos de las presiones absolutas. La presión absoluta, jóvenes, es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Las presiones manométricas, jóvenes, son presiones dadas debido, jóvenes, a un fluido. En el caso de, por ejemplo, las llantas, lo que les mencionaba, las llantas de un vehículo que tienen 32 libras sobre pulgada cuadrada, es 32 psi, nos dan equivalencia en pascales. Ahora, jóvenes, ¿qué sucede cuando, a ver si lo dieron lectura, qué sucede cuando una llanta de un vehículo está desinflada?
chicos. Se está intentando nivelar a la presión que hay en la atmósfera. En la atmósfera, quiere que esté abierta la atmósfera. Es menor, es igual, o sea, de hecho se nivela, entonces se desinfla. ¿Cómo debería ser la presión dentro del neumático? ¿Mayor o menor que la presión atmosférica? Para que esté inflada. ¿Jóvenes? ¿Cómo debería ser la presión dentro del neumático con respecto a la presión atmosférica? ¿Mayor o menor? Cuando el neumático está bien y se mira bien infladito. Esa presión es presión manométrica dentro del neumático. ¿Cómo debe ser? ¿Mayor o menor que la presión atmosférica? Jóvenes. Si es atmosférica, el neumático está desinflado. Ojo, pero ¿cómo debe ser entonces la presión? ¿Menor o mayor que la presión atmosférica? Para que el neumático esté bien. Mayor. Tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Si el neumático se ha desinflado, está la presión atmosférica. Y hay otra presión que es una presión negativa. Esas presiones negativas se conocen como presiones de vacío. ¿Ok? Y eso es lo que hacen, jóvenes. Son presiones menores a la atmosférica. Y a veces se utilizan para hacer ciertos tipos de sistemas, como crear vacíos para generar condiciones para poder trabajar ciertos sistemas en la física. Los medidores de presión, jóvenes, esta es teoría, hay varios. En la actualidad hablamos de manómetros. En algún tiempo se utilizó el barómetro de mercurio. El mercurio fue utilizado bastante, jóvenes. Actualmente tenemos manómetros digitales. También tenemos lo que utilizamos para medir la presión, los famosos esfigmomanómetros, etcétera, entre otros. Bueno, eso es teoría general, jóvenes. Hablemos un poco, jóvenes, también del principio de flotación. Con esto vamos a dar inicio después a una serie de ejercicios, pero eso lo vamos a ver, jóvenes, a partir del día lunes. Después vamos a entrar a lo que es flujo de un fluido, pero eso va a ser así después de terminar unos problemas. Ya vimos, jóvenes, la presión, cómo funciona esta presión, cómo actúa, importantísima. Incluso nosotros estamos sometidos a la presión atmosférica. Ya vimos que si hay un cuerpo, si hay un sistema que está si hay un fluido involucrado, podemos hablar de presiones manométricas, etcétera. Jóvenes, alguien diría, bueno, profesor, pero nosotros estamos en un fluido sumergidos, el aire, ¿no? Chicos. Sí. Quiere decir que nosotros estamos expuestos a un tipo de presión manométrica, sí. Por eso que hablamos de la presión atmosférica. Sin embargo, esa presión atmosférica es una presión estándar. Y utilizamos al aire como un elemento, jóvenes, de densidad baja. También, ¿no? Y lo vimos incluso en la tabla. Y hay otros elementos que podemos tomar en cuenta de otros tipos de densidades, por lo cual, pues, los mantenemos al margen. Entonces, para nosotros, jóvenes, el estándar es la presión atmosférica a la que estamos sometidos normalmente. También, jóvenes, debido a esa presión y a ciertos experimentos que hizo Pascal, pues se llegó a establecer su ley, la cual es una aplicación importantísima. Pero aquí viene otro, jóvenes, otro concepto importante, que se habla de lo que es la flotación. Decíamos nosotros que por qué algunos cuerpos flotaban. Y hablábamos incluso el cuerpo humano, que generalmente está siendo aproximado en su densidad a la densidad del agua. Puede ser que a veces un poquito más, un poquito menos, lo que a veces obliga a que nuestro cuerpo, pues, generalmente flota. Ahora, la flotación, jóvenes, que es un fenómeno muy conocido por todos, es cuando un cuerpo sumergido en agua, por ejemplo, en este caso agua, parece pesar menos que en el aire. Miren qué interesante, jóvenes. Si nosotros, jóvenes, nos pesáramos sumergidos en agua, la balanza marcaría o registraría un valor menor de nuestro peso. ¿Ok? Entonces uno dice, ¿qué ha pasado con ese peso? ¿Qué se hizo? No. El peso no se ha perdido, jóvenes. ¿Ok? Ahora,
Si el cuerpo es menos denso que el fluido, entonces este flota, lo sabíamos nosotros. Decíamos que el cuerpo humano normalmente flota en agua y un globo lleno de helio, que pusimos ese ejemplo la vez pasada, flota en el aire. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Y eso es por qué? ¿Por qué es eso? Porque sus densidades son menores. Existe, jóvenes, hablando un poco ya, metiéndonos directamente al agua dulce. Imaginémonos una piscina. Una piscina, jóvenes, agua dulce, una piscina. Con cierta profundidad. Vamos a suponer que una piscina de 5 metros de profundidad, de esas que se utilizan para saltos clavados. Chicos, una pregunta. Cuando creo que todos alguna vez, sí, creo que no hay nadie que no haya entrado a una piscina, a un balneario, etcétera. Si alguien ha saltado de pie sobre una piscina que tiene cierta profundidad y se deja ir hasta el fondo, jóvenes, que es experto nadador, pero no utiliza ninguna parte de su cuerpo para querer salir, ¿qué sensación han sentido? ¿Alguien lo ha hecho, jóvenes? ¿Alguien más o menos ha tenido esa experiencia? Se siente como que lo comprime todo el cuerpo. Se siente como que lo comprime todo el cuerpo. Ajá. No sé si alguien ha sentido otra sensación, chicos. ¿Otra experiencia? ¿O nadie Pues se lo ha siente hecho? como una fuerza externa, como que le impulsa hacia arriba. Mire qué interesante. En algún momento, cuando uno está en el agua y hace ese movimiento, pareciera como que algo lo empuja, como dice su compañera, de repente hacia arriba. Ese es un fenómeno conocido como fuerza de flotación o empuje del agua. Ya lo vamos a ver más adelante. Esa fuerza de flotación, jóvenes, o ese empuje, es el equivalente a la pérdida, entre comillas, del peso que nosotros no tenemos. Del peso que supuestamente es menor si nosotros nos pesáramos en agua. Ahí aparecen términos como peso aparente, que es el peso supuestamente sumergido del cuerpo sumergido en agua, y el peso que nosotros llamamos peso en el aire, llamamos nosotros, que viene siendo el peso real o tradicional que nosotros tenemos o que un cuerpo tiene normalmente. Fíjense que si yo resto el peso de un cuerpo pesado en el aire, valga el juego de palabras, menos el peso de un cuerpo sumergido en agua, esa diferencia, jóvenes, de peso que viene siendo una fuerza, es la famosa fuerza de flotación. Es esa fuerza de empuje que mencionaba su compañera, que nos da el agua sobre nosotros. Todo eso es un equilibrio de fuerzas. Ok, jóvenes. Para entender el principio de flotación es necesario recordar un poco el principio de donde nace. Pues este principio, jóvenes, lo establece Arquímedes y que dice lo siguiente: si un cuerpo está parcial, escuchen bien, jóvenes, si un cuerpo está parcial, significa que no está totalmente sumergido, pero tampoco está totalmente en la superficie. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual, escuchen bien, igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Eso se conoce como la fuerza de buoyantez. Esa fuerza o ese impulso con que el fluido, jóvenes, de alguna manera golpea al cuerpo, vamos a decir, es igual, jóvenes, al peso del fluido desplazado. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Lo siguiente: supongamos que tenemos un recipiente, jóvenes, hasta el tope de agua, hasta el ras, ¿de acuerdo, chicos? ¿Jóvenes? Sí. Y sobre ese recipiente dejamos, jóvenes, ir un cuerpo algo grande, pesado, y el cuerpo se sumerge. ¿Qué va a suceder, jóvenes, si el agua está al ras del recipiente? Se desborda. Se va a desbordar cierta cantidad de agua. Si esa cantidad de agua que se desborda yo la recojo, jóvenes, en otro recipiente, sucede, jóvenes,
que el peso de ese fluido que yo recogí es equivalente a la fuerza con que el fluido empuja al cuerpo. Eso se conoce, jóvenes, como fuerza de buoyante, se interpreta con la letra B. En pocas palabras, jóvenes, el volumen esto no me gusta. ¿Me escuchan, jóvenes? Hola. ¿Me escuchan? Sí, un poco. Discúlpeme, es que se me acaba de ir la energía y estoy conectado con el internet de aquí de la casa, pero se fue la luz. Entonces puse un rato el internet que tengo de mi celular. Pero, ¿me escuchan, muchachos? Hola. Hola. Hola, jóvenes, me disculpo, se me fue la energía aquí en la casa y como tengo internet de residencial, pues se desconecta automáticamente. Estoy intentando conectarme desde mi celular. Denme unos minutitos, jóvenes, por lo menos para finalizar una idea, y si puedo conectarme, pues espérenme, si no, les estaré avisando, ¿ok? Por favor. Los regidores, ante la emergencia, capitalinos en zonas vulnerables.